Alvarado Belloso, nuevamente en el conversatorio virtual sobre temas procesales, que la Academia Argentina de Derecho Procesal realiza como tarea de extensión universitaria para la maestría en Derecho Procesal en la Universidad Nacional de Rosario. Uno de sus profesores, estrella, invitado permanente, es nuestro invitado de hoy. Hablo de Raúl Altamira Gillena, doctor en Derecho y Ciencias Jurídicas por la Universidad Nacional de Córdoba, de donde también es profesor emérito de Derecho Laboral. Durante muchos años, abogado ejerciendo una importante profesión abogadil, precisamente en la materia de Derecho del Trabajo. En los últimos tiempos nos hemos dedicado mucho en estos conversatorios a hablar de la justicia del trabajo, y particularmente a criticar sus códigos procesales, a entender qué es el indubio pro operari, cuándo se justifica, en qué momento hay que aplicarlo, si en el proceso, si en la sentencia, y los jueces pueden declarar nulidades de oficio, etc. Lo hemos hecho siempre desde la óptica de un profesor de derecho procesal, no de derecho laboral, un profesor tradicional de derecho laboral. Yo no quiero terminar este conversatorio sin poner otra voz, una voz que hable precisamente con la impronta que tienen los laboralistas argentinos. Por eso mi invitado de hoy, Raúl Altamira, que es un prócer de la abogacía cordobesa, es miembro de número de la Academia Nacional de Derecho de Córdoba, donde compartimos tareas académicas. Yo lo he convocado para hablar de las nulidades en el proceso laboral. Y, mi querido amigo, te recibo con todo afecto, como sabes que te tenemos en Rosario. A pesar de ser cordobés, te queremos. Y vamos a hablar hoy de, al tiempo de recibirte, te pregunto de cómo se enfrenta la admisión de nulidades con el orden público laboral y el principio protector que impera en el derecho del trabajo. Te escuchamos con toda atención. Te cuento, el tema de las nulidades en el proceso laboral tiene como una colisión con los principios básicos del derecho laboral, es decir, fundamentalmente el principio protector que da pie para el clásico orden público laboral. Es decir, que hay una serie de instituciones del derecho del trabajo que exceden la voluntad de la parte. ¿Por qué? Porque está el interés de la comunidad en que el trabajador lo aplique. Ejemplo típico, la protección de los accidentes de trabajo, donde el interés comunitario que el trabajador comience aplicando la ley de higiene y seguridad con un sentido preventivo. Entonces uno se podría plantear diciendo, no hay posibilidad de nulidades en el proceso laboral teniendo en cuenta las prioridades. Bueno, hay la posibilidad que ya sea a petición de partes en el proceso o el juez de oficio declare la nulidad de algunas partes del proceso. Bien, en este sentido, el juez de trabajo tiene una mayor disponibilidad que el juez de derecho civil o comercial. Es tal vez muy similar al derecho al proceso penal. Tiene más afinidad. Por eso en algunos trabajos yo decía, nuestro Código Procesal Laboral de Córdoba se remite al Código Procesal Civil cuando hay alguna ausencia, alguna necesidad. Y el Código Procesal Civil actual en Córdoba es un procedimiento escrito
de doble instancia, con el carácter dispositivo. En cambio, el Código Procesal Penal en Córdoba, que fue estructurado hace muchos años por mi querido maestro creador Vélez Mariconde y el doctor Claria Olmedo, que tuve la gran satisfacción de ser alumno de ellos y trabajar en un curso intensivo, es más acorde al proceso laboral. Bueno, en Córdoba se requiere lógicamente que se inicie un proceso. Y comenzando por la demanda, el juez en Córdoba está facultado a intimar al actor a subsanar algunas de las falencias, con el apercibimiento que si no lo hace en el tiempo previsto, se tendrá por no iniciada la demanda. Vale decir que el juez laboral, y eso es común en los procedimientos laborales de todo el país, tiene una facultad muy importante para llevar el proceso. También hay que ser realista y decir que esto queda mucho en la letra y no en la práctica, porque está la cantidad de procesos judiciales que se hace medio imposible que el juez cumpla su misión. Por ejemplo, la audiencia de conciliación. Expresamente dice la ley procesal que el juez deberá tomarla personalmente. Y eso nunca acontece, salvo cuando alguna de las partes va y le solicita al juez de conciliación que participe porque... Oye, Raúl, pero eso es una pura petición de principios de la ley, porque conforme el enorme número de asuntos justiciables, los jueces no tienen tiempo material de tomar las audiencias que la ley le exige estar presentes en ellas. Es imposible, no hay 70 horas en el día, ¿no? Y eso en todas partes, ¿eh? Eso en todas partes. Sí, lógico. Te digo, el proceso en realidad lo llevan las partes y el juez interviene cuando hay una especie de petición, hay una relación a lo mejor de amistad o alguna de las, sobre todo a veces el actor desea la conciliación y le pide al juez que intervenga porque a lo mejor se logra. O el contrario, el abogado de la patronal prefiere que el juez participe para que si hay conciliación, a su parte la empresa, él le invoque que ha sido una especie de petición especial del tribunal. Bueno, esta actitud de la nulidad se puede dar en las distintas partes del proceso, comenzando por la audiencia de conciliación, que es el primer acto procesal en el procedimiento de Córdoba. Interpuesta la demanda, hablamos del proceso ordinario, el tribunal lo primero que hace es fijar la audiencia de conciliación, aclarando que si no hay conciliación, el demandado tendrá que contestar la demanda. En el mismo acto. En el mismo acto. Y por eso uno cuando tiene algún colega amigo, yo tenía la ventaja que muchos ya habían sido alumnos míos, expresamente si va por la demandada, le hace una especie de petición fuera de la ley. Colega, permítame presentar el memorial un par de días después de la audiencia para no hacer el desgaste profesional de llevar la contestación de la demanda y luego se concilia. Como quien dice, esa tarea profesional
queda sin exteriorizarse. Porque si se concilia, el abogado demandado tiene que volver a su estudio con otro lo nivel. que, te interrumpo, lo que hace pensar en la torpeza del legislador, porque esto que me estás contando es una corruptela generalizada que prohija la labor del abogado, que mejora la labor procesal, y sin embargo estamos en contra del texto de la ley. Y hace que un abogado depende de la buena voluntad de otro, para ver si le permite o no contestar mañana la demanda, ¿no? Pero son las cosas que a mí no me gustan del procedimiento laboral, al cual ustedes están tan acostumbrados, ¿no? Oye, te pregunto, ¿cómo se aplica la caducidad de los derechos con el régimen de las nulidades? Bueno, todo, no hay derechos absolutos. Todo tiene el que pasar el puente de la aceptación de la contraparte. Vale decir que si hay algún defecto y la contraparte se queda callado, a veces por estrategia, eso queda, y el juez no lo plantea, esa supuesta error o disposición queda firme porque la parte no lo ha objetado. Por ejemplo, ha acontecido que el demandado no ha comparecido en el proceso laboral de Córdoba, puede comparecer en cualquier etapa del proceso. Yo recuerdo que nos ponían como ejemplo un tren. Uno puede tomarlo al tren en cualquier estación. Acá también el demandado puede comparecer y le dan por aceptado todas las partes procesales que se han realizado sin su participación. Y hay casos, cuando hay inexperiencia a veces del actor, que cree por no haber comparecido el demandado y no haber ofrecido prueba que ya tiene el juicio ganado. Y entonces a la sentencia el juez le dice, señor, usted reclamó horas extras y no lo probó que el actor lo hubiera realizado. Y el demandado no compareció, pero el juez ahí tiene que aplicar las cargas probatorias. Las horas extras no son un derecho adquirido. Los tribunales han resuelto que tiene que probar que realizó horas extras y la cantidad de horas extras realizadas. Lo mismo pasa ahora con estos feriados. Si uno reclama el pago de un feriado nacional, tiene que probar que trabajó el feriado nacional. Y entonces, si el abogado del actor cree que se da por ganado ese instituto porque el demandado no lo planteó, a él le corresponde, aunque no haya sido negado, Claro. le corresponde probar que trabajó un día feriado, que trabajó horas extras. Oye, ese problema no lo tenemos en el Código Procesal Civil de Santa Fe, donde establece que la falta de contestación a la demanda, en su caso en Córdoba en el derecho del trabajo, la ausencia del patrono en la audiencia de contestación de demanda, dice la ley, implica sin más el reconocimiento liso y llano de los hechos expuestos por el actor en su demanda. Con lo cual, en Santa Fe, esa solución sería inconducente, porque la ley establece que se tendría por cierto el hecho alegado, no la pretensión de cobrar tanta plata, sino que trabajó las horas extras. Con lo cual, eso ya, con la sola ausencia, la hace carente de prueba. El actor se desentiende del problema. Para que veas cómo
hay soluciones procesales que mejoran la situación del obrero, que en este caso cordobés, la jurisprudencia no está acompañando al criterio tutelar de la ley, me parece a mí, ¿no? Pero bueno, es todo cuestión de buscar soluciones y problemas. Oye, me interesa mucho este tema. Te pregunto, ¿cómo funciona la teoría de la validez de los actos propios en el sistema de unidades procesales laborales? Bueno, en eso también hay discrepancia judicial. Por ejemplo, hay unos magistrados que han resuelto que en el proceso laboral no se aplica la teoría de los actos propios. Y otros que dicen que sí. Y como eso no está regulado, depende del juez que le resuelva la causa. Y ahora se ha hecho más crítico porque con esta cantidad de demandas ya no existe el tribunal colegiado. En Córdoba, las cámaras se convierten en tribunales unipersonales. Y se ha dado con alguna frecuencia que en la misma sala el juez A hace lugar a la demanda y el juez B, un caso idéntico, rechaza la demanda. Yo me pongo en la cabeza del colega que a un compañero... Terrible, terrible, porque eso no se entiende, no, terrible. Oye, yo hace muchos años, cuando dirigía la revista de estudios procesales de Rosario, publiqué un maravilloso trabajo, inteligente trabajo, de un prócer procesalista uruguayo, que era don Adolfo Gelsi Vidar, que hablaba de principio constitucional de igualdad y jurisprudencia contradictoria, jurisprudencia discordante. Y lo que vos decís, ¿no? ¿Qué pasa si yo con los mismos hechos te gano un pleito en la sala 1, lo pierdo en la 2 y si fuera posible lo empato en la 3? Es un disparate, porque es realmente un diferente trato ante diferentes situaciones, pero por distintas personas. Pero para eso sirve la unificación de la jurisprudencia, ¿no? A lo cual los jueces no son contestes, ¿eh? No les gusta. Bueno, por ejemplo, hay en teoría el recurso de casación, que es contra la sentencia de la Cámara en juicio oral, expresamente dice el Código Procesal, se va al Tribunal Superior, a la Corte Provincial, solamente por dos causales, causales de hecho y de derecho. Y en teoría, en ningún lado lo dice, pero es un principio general, que la doctrina del Tribunal Superior obliga a los tribunales inferiores a aplicar. Y sin embargo, no se da en los hechos. Y no solamente en Córdoba. Yo nunca me olvidaré, yo era muy amigo de un juez de Cámara de Buenos Aires, Capón Filas, que había una sentencia de la Corte en el cual rechazaba la solidaridad en el caso de la Coca-Cola, al que producía un elemento que integraba la Coca-Cola y el final a la fabricante de Coca-Cola. Bueno, Capón Filas lo decía, que no hay que seguir la doctrina de la Corte. Y encima le decía a la Corte que era una resolución contraria a derecho. Y por eso él no la aplicaba. Por ejemplo, en un juicio contra Mercedes-Benz le dice a un gerente, usted conoce la situación de la empresa y usted es la que informa al directorio. Por lo tanto, vamos a tener que modificar las condiciones laborales. Usted no va a seguir teniendo un salario que se reajusta por el costo de la vida. Va a ser un salario fijo que no se incrementa. Y además, bajo sus órdenes tenía
5 subgerentes. Va a quedar con un gerente. Vale decir, va a tener más trabajo con un sueldo congelado. Y se lo da por escrito. Y el trabajador contesta prestando conformidad a esa propuesta. Comienza a trabajar en esas condiciones. Cuando están por vencer los 2 años, que es el plazo de prescripción, el actor intima a Mercedes-Benz y le dice, intimóle 48 horas, me abone la diferencia de haberes, bla, bla, bla. Mercedes-Benz le contesta, un acto de lealtad, de injuria. Usted firmó con el suficiente tiempo para consultar. Tuvo un mes para consultar si le convenía o no. Y entonces se da por despedido. ¿Qué dice Caponfila? Caponfila dice, la respuesta del obrero cuando dice sí, debe leerse ni, porque si dice no, lo echan. En consecuencia, estas manifestaciones obreras no pueden tomarse al pie de la letra. Debe incluso verse la situación económica del trabajador, el aspecto cultural. Todo eso decía Caponfila. Pero él no fue solo. Al poco tiempo, un gran jurista, juez de cámara también, Horacio de la Fuente, un actor, inicia la demanda reclamando diferencia de haberes, porque hacía 17 años que lo habían bajado de categoría. Y él reclamaba diferencia de haberes de los 17 años. Lo habían bajado de oficial múltiple a oficial. Y entonces también vuelve a insistir Horacio de la Fuente con la teoría que son derechos irrenunciables y por lo tanto debe mandar a pagarse la diferencia de haberes. Otro caso. No, para. ¿Cuál es tu opinión? A ver, te pregunto tu opinión acerca de la opinión de Caponfila. No, yo considero que ha sido un abuso, porque hay también, y esa es un poco la teoría europea. España, por ejemplo, ha sacado un estatuto del trabajador autónomo, donde se le da mayor valor a la autonomía de la voluntad. ¿Para qué decimos en la ley de contrato de trabajo que los derechos y deberes de la parte son la solidaridad, la colaboración y la buena fe? Y esto tenemos que reconocer que los abogados, nosotros somos los que andamos buscando clientes. Uno lo ve a veces en una fiesta social, sentado en una mesa, donde un comensal cuenta un caso y cuenta que cobró tanto. Y otro que está ahí sentado le dice, dame el caso que yo me encargo. Y así, por ejemplo, el Banco de Córdoba estableció durante muchos años que en el mes de diciembre se le pagaba a todo el personal doble aguinaldo. Cobraba el clásico aguinaldo de un sueldo y el banco le pagaba otro aguinaldo. Y así lo pagó durante 10 años o más. Cuando viene toda esta crisis, el banco suspende el pago del doble aguinaldo. Como el convenio colectivo bancario agrupa desde el gerente hasta el último empleado, un gerente inicia demanda contra el Banco de Córdoba. Llega a la Corte Suprema. ¿Sabes qué resuelve la Corte Suprema? Admite la demanda porque el banco, cuando implementó el doble aguinaldo,
debió aclarar que el banco conservaba la facultad de reducirlo, suspenderlo o suprimirlo. Y como no efectuó esa aclaración, los empleados tienen un derecho adquirido. Oye, ¿Y qué Raúl, hizo a partir oye, de lo Raúl, nuevo? yo te cuento esto. ¿Te acuerdas de qué corte era esto? Bueno, ya esta hace mucho tiempo, no es la actual, esto debe haber sido en la Oye, época de nosotros aceptamos a pie justicia en la corte, pero hemos tenido cortes muy malas, ¿no? Y cortes que han endiosado la moral, la inmoralidad. Mira, vos no sé si vos conocés esto, yo cuando me recibí de abogado, este, había hecho un buen examen de Derecho del Trabajo, mi maestro fue Félix Manuel Welfling, e hice algunos cursos con Mario David, con De Viali, con Despontén en Córdoba, con Ernesto Krotoshin, hizo una especialización en Derecho del Trabajo. Y tengo el recuerdo de que eran otras mentes las que se manejaban y otras morales las que se manejaban, ¿no? Hoy tengo la impresión de que muchas de estas cosas que vos me estás contando pasan por ser un negocio abogadil. Y no Exacto. sé si nos va bien con todo esto, no sé si nos va bien o esto es precisamente el origen del mal argentino, ¿no? Lo No, que es son terrible, eso. lo que es terrible, Pero te cuento, bueno, de paso te digo que a todos los que vos has nombrado son mis queridos maestros. De Viale, Krotoshin, Mariano Tissenbaum fue mi Mariano padrino. Notísimo fue el dueño del derecho del trabajo en Santa Fe, ¿no? El instituto Fue tiene su nombre, titular en Mariano Santa Notísimo. Fe y en Tucumán. Yo iba una vez por mes a Santa Fe y entraba a las 8, a las 9 de la mañana a su casa en calle General López y trabajaba todo el día con don Mariano. Y bueno, me volvía y por eso mi tesis tuvo Tenía el un premio. estudio muy lindo, una biblioteca espectacular en la avenida Brigadier López, ¿no? Espectacular la biblioteca de don Mariano, yo estuve en ella. Oye, Bueno, te Raúl, se nos cuento. acerca el tiempo, a ver, se nos acerca el tiempo y quiero otra opinión tuya. Contame tu opinión abogadil de la prueba de oficio por parte del juez a favor del obrero. Bueno, lo que pasa es que el juez tiene facultades para hacer lo que él estima. Lo que sucede que la demandada tiene que plantear, incluso hacer reserva de casación por ese tema. Ahora te digo, se ha dado justamente Esa lo facultad, a ver, esa facultad probatoria sale del indubio properari. pero no está previsto, entra dentro de los principios del derecho del trabajo. Te Pero ¿de dónde cuento, sale eso? Por eso se rompe la imparcialidad del juez, ¿no? ¿De dónde sale eso? De una porque entra interpretación alegre de la ley. efectivamente, es como el principio protectorio, ese es como el mayor beneficio, etcétera. Te cuento, el Colegio de Escribanos convocó a empleados y como 150 empleados lo remite a trabajar en el Registro General de Propiedades. Como se produce un defalco y tiene que reducir entonces el Registro General de Propiedades, manda los 150 empleados al Colegio de Escribanos. Y el Colegio de Escribanos despide a un número importante de empleados porque no puede recibir de golpe 150 empleados. Como esas casualidades, las dos carátulas entran en el mismo tribunal. Uno lo tiene el tribunal, el juez A, y otro el juez B. El juez A le dice, señor, ha ejercido la facultad de mando, tenía plena facultad el Colegio de Escribanos para hacer lo que hizo.
El otro juez le dice, no señor, ha hecho un abuso del derecho, mala fe, debió recuperar y reintegrarlo porque no le aclaró cuando lo empleó que era para trabajar en el Registro General de Propiedades. Y bueno, la misma causa. Es la misma causa. Entonces, Oye, un Raúl, problema. se nos está yendo el tiempo. Yo me felicito de haberte convocado, porque es una mirada distinta a la nuestra, pero además es coincidente, y eso me alegra y me halaga mucho. Te dejo un minuto más para que hagas una expresión de deseos desde tu óptica a la gente que nos está escuchando. Perfecto. Yo considero de que hay que hacer una serie de reformas y yo la propuse, porque en nuestra provincia el tema nulidades se tramita por un procedimiento que le llama de los incidentes, pero no lo aclara. Entonces yo propuse una reforma a la legislatura de Córdoba donde detallaba minuciosamente este tema de las nulidades para que las partes tuvieran plena claridad y pudieran ejercer cada uno su derecho. Entonces, al no estar debidamente diagramado el procedimiento, vienen los conflictos porque vienen las diferentes interpretaciones. Vale decir, el drama del procedimiento laboral es que no hay una norma que regule para saber qué tenemos que atender. Yo, perdóname con esto, yo publiqué un trabajo en la ley que dije, la Corte Suprema ha hecho lo que debió hacer el Parlamento. Y con eso te aclaro todo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las famosas demandas de discriminación no están previstas en ninguna parte. Es una interpretación que hacen a una ley cuyo autor fue Fernando de la Rúa, pero que no era materia laboral. Era el tema de la defensa de los pueblos originales y combatiendo que en Villa General Belgrano habían empezado a aparecer las clásicas cruces suásticas, entonces era contra eso. Y sin embargo, se lo han tomado como parte del derecho del trabajo y no figura nada del derecho del trabajo. Yo he leído minuciosamente el debate parlamentario de la ley 23.592 y ningún parlamentario, ningún legislador, perdón, se habla de los temas laborales. Y sin Oye, embargo, pero bueno, pero este es el resultado del abuso que se ha hecho por la interpretación del principio tutelar, ¿no? Oye, Raúl, se nos termina ya 30 segundos, te mando un abrazo fuerte, te agradezco mucho la presencia en este conversatorio y apenas lo tenga editado te lo mando para que lo disfrutes como he disfrutado yo esta charla. Un abrazo fuerte y hasta siempre. Hasta muy pronto. Muchas gracias. Y ya sabes que te saludo estoy con siempre afecto. a tu disposición. Con todo gusto participo cuando me invites. Muchas gracias, Miguel.